Ciclo cardíaco. La figura representa el ciclo cardíaco. Arriba se muestran las presiones intracavitarias, debajo los ruidos cardíacos obtenidos con un fonocardiograma, debajo el pulso venoso yugular y debajo el electrocardiograma. Analizaremos una a una estas curvas y sus variaciones en el ciclo, pues son fundamentales para comprender la fisiología cardíaca y génesis de alteraciones como los soplos o extratonos. Sístole y diástole, mediante la auscultación no tenemos más que fijarnos en el intervalo entre los ruidos cardíacos, dado que el primer y segundo ruido están a una distancia más o menos constante, que es el tiempo sistólico, mientras que el segundo y el primer ruido del ciclo siguiente están más separados cuanto más lenta sea la frecuencia. También es útil palpar simultáneamente el pulso carotídeo, de forma que cuando notemos su llenado corresponde a la sístole. El evento que marca el inicio de la sístole es el cierre de las válvulas auriculoventriculares, mitral y tricúspide, producido por el aumento de presión intraventricular secundario a la contracción. Igualmente, el inicio de la diástole activa ventricular producirá instantáneamente una disminución de la presión intraventricular, que producirá el cierre de las válvulas semilunares, aórtica y pulmonar. Los cierres valvulares, igual que las aperturas, son pues fenómenos pasivos, consecuencia de los cambios de presión intraventriculares. Presión intraaórtica. La línea roja representa la presión que hay en la aorta. Inicialmente la presión se encuentra en descenso lento como corresponde a la diástole, en la que la sangre se va repartiendo por todas las arterias del organismo hasta que empieza la sístole ventricular izquierda. Cuando aumenta la presión intraventricular y supera a la aórtica, se abre la válvula aórtica, AA, y empieza a salir sangre del ventrículo. Esto llena la aorta, por lo que su presión empieza a subir progresivamente hasta que el ventrículo, ya casi vacío, va dejando de expulsar sangre, con lo que la presión aórtica empieza a bajar. Cuando el ventrículo empiece su diástole activa, disminuye la presión que tiene en su interior, y casi inmediatamente la presión intraaórtica es mayor que la intraventricular, produciendo el cierre de la válvula aórtica, CA, auscultando el segundo ruido. En ocasiones puede apreciarse un pequeño artefacto consecuencia del portazo que produce el cierre aórtico, que es la incisura dicrota. A partir de ese momento, durante el resto de la diástole, la presión aórtica va a ir descendiendo lentamente, como hemos dicho, pues la aorta se va vaciando de sangre que se reparte por las arterias del organismo. Presión intraventricular, eyección. La línea azul representa la presión intraventricular. Al iniciarse la sístole del ventrículo izquierdo, aumenta la presión intraventricular, que se hace casi instantáneamente mayor que la de la aurícula izquierda, produciendo el cierre de la válvula mitral, CM, y el primer ruido. Durante la sístole se produce, lógicamente, un aumento de la presión intraventricular. Ese aumento es muy acusado y rápido inicialmente, hasta que llegue un momento en que consigue una mayor presión dentro del ventrículo que dentro de la aorta. En ese momento se abrirá la válvula aórtica, AA. La apertura aórtica no hace ruido en condiciones normales, pudiendo escucharse un clic de apertura en situaciones patológicas como la válvula bicúspide. Y durante el resto de la sístole, la presión a ambos lados de la válvula que se ha abierto va a ser igual, en ausencia de estenosis aórtica, por lo que se registra un aumento progresivo mientras sale sangre a la aorta, y a medida que el ventrículo se va vaciando, irá disminuyendo su presión. En el momento que empiece la diástole ventricular, como es lógico, la presión disminuye dentro del ventrículo y se produce el cierre aórtico, CA, y segundo ruido, con lo que vuelven a separarse las presiones aórtica y ventricular. Presión intraventricular, llenado. Al iniciarse la diástole, la disminución de la presión intraventricular es rápida y acusada al principio, expresión del retroceso elástico y la relajación activa ventricular. Y llega un momento en el que la presión intraventricular izquierda es menor que la presión intraauricular izquierda,
produciéndose instantáneamente la apertura de la válvula mitral AM. Esta apertura no produce ruido salvo en circunstancias anómalas como la estenosis mitral, en la que se puede auscultar un chasquido de apertura. En la mitral se produce el llenado ventricular, que presenta 3 fases: llenado rápido, llenado lento y diástasis. La mayoría de la sangre entra en el ventrículo gracias al efecto de aspiración por la diástole ventricular y solo un pequeño porcentaje en telediástole por la contribución de la aurícula. Veamos con más detalle las 3 fases. La apertura de la mitral, dado que el ventrículo sigue relajándose, dará lugar a que mucha de la sangre que hay en la aurícula entre al ventrículo mediante un efecto de aspiración del mismo, produciéndose el denominado llenado rápido. Al entrar sangre al ventrículo, su presión deja de bajar e incluso empieza a aumentar levemente. Cuando el volumen de sangre que entra en el ventrículo en esta fase es mayor de lo habitual, o lo hace de forma muy violenta, puede originar turbulencias que producen el tercer ruido. Va seguido de una fase de llenado lento o diástasis en la que sigue pasando sangre al ventrículo, aunque, como ya ha entrado un gran porcentaje, lo hace más lentamente. Al final de la diástole hay un pequeño aumento de presión ventricular provocado por la contracción de la aurícula que inyecta sangre a presión dentro del ventrículo. Cuando la contribución auricular es mayor de la habitual por enfermedades con fallo diastólico y aumento de la rigidez del ventrículo, puede producir turbulencias que originan el cuarto ruido. Periodos isovolumétricos. Fijémonos en 2 tiempos que nos han aparecido. Al principio de la sístole, desde el momento en que empieza la contracción del ventrículo, que distinguimos por el ruido del cierre mitral, primer ruido, hasta el momento en que la presión intraventricular consigue ser tan alta que supera a la de la aorta y por tanto se abre la válvula aórtica, desde CM hasta AA, es un tiempo en el cual el ventrículo se está contrayendo y sin embargo no entra nada de sangre, porque la mitral se ha cerrado. Ni sale nada porque la aorta aún no se ha abierto, y se denomina tiempo de contracción isovolumétrica. Al principio de la diástole, desde el momento en que se cierra la válvula aórtica que percibimos con el segundo ruido, hasta que la presión del ventrículo consigue bajar por debajo de la aurícula y se abre la mitral, desde CA hasta AM, pasa un intervalo de tiempo en el cual ni entra ni sale sangre del ventrículo, porque la aórtica ya se ha cerrado y la mitral aún no se ha abierto. Se denomina tiempo de relajación isovolumétrica. Ambos tiempos de relajación y contracción isovolumétrica son fundamentales para comprender las características propias de los soplos cardíacos asociados a valvulopatías. Extratonos. El tercer ruido, S3, corresponde a la fase del llenado rápido ventricular en protodiástole y se produce en aquellas circunstancias en el que el ventrículo se llena o bien con más volumen de lo normal o bien de una forma más violenta de lo normal. Luego típicamente aparece en situaciones en las que hay grandes volúmenes ventriculares, como en la miocardiopatía dilatada. Puede escucharse de forma ocasional en pacientes jóvenes o niños sanos sin ninguna cardiopatía, con situaciones de hiperdinamia, como la fiebre, por la gran capacidad de aspiración ventricular durante la fase de llenado rápido. Es una turbulencia que puede generar un ruido de escasa intensidad y de baja frecuencia. Así pues, aunque generalmente es patológico, puede ser fisiológico en gente joven. S4 aparece en telediástole y es expresión siempre de enfermedad diastólica ventricular. Se produce en circunstancias en las que al disminuir la distensibilidad del ventrículo, la contracción auricular consigue inyectar sangre en el ventrículo a alta presión, provocando una pequeña turbulencia que va a generar el cuarto ruido. Son circunstancias típicas de la presencia del cuarto ruido la miocardiopatía restrictiva, la miocardiopatía hipertrófica, la hipertrofia secundaria a hipertensión y la senectud. Presión intraauricular. En la telediástole se produce la contracción auricular y eso provoca un aumento de la presión dentro de la aurícula que hace que pase sangre al ventrículo.
En el momento en que el ventrículo empieza su sístole, la aurícula empieza su diástole, y eso va a producir una disminución en la presión dentro de la aurícula. Sin embargo, empezará a llegar sangre desde las venas conectadas a las aurículas, en el lado derecho desde las cavas y el seno coronario y en el lado izquierdo desde las venas pulmonares. El caso es que tras ese descenso inicial se producirá un aumento progresivo de la presión dentro de las aurículas por el llenado desde las venas. El ventrículo empieza su diástole y consigue bajar su presión por debajo de la aurícula, se abre la válvula auriculoventricular y va a producir un efecto de aspiración de sangre desde la aurícula, provocando de nuevo un descenso en la presión auricular, que se mantiene hasta el final de la diástole ventricular cuando la aurícula se contrae, inyectando de nuevo un poco más de sangre dentro del ventrículo y cerrando así el ciclo. Ondas del pulso venoso. Estas oscilaciones ascendentes, ondas y descendentes, senos o colapsos de la presión intraauricular son nombrados con letras. Onda A, aumento de presión por la contracción auricular. Onda C, artefacto por el abombamiento hacia aurícula de la mitral tras su cierre. Seno X, descenso de presión por la diástole auricular. Onda V, aumento de presión por el llenado desde las venas. Coincide con la sístole ventricular. Seno Y, descenso de presión por el vaciado auricular durante el llenado rápido ventricular. Válvulas que separen las desembocaduras venosas en las aurículas, al menos no existen válvulas completas, pues restos de la válvula de Eustaquio en la cava inferior y de la válvula de Tevesio en la desembocadura del seno coronario pueden quedar en algunos pacientes. Los cambios de presión dentro de la aurícula se transmiten a las venas que están comunicadas. Las oscilaciones en el volumen de la vena yugular, podemos determinar las oscilaciones en presión y volumen de la aurícula derecha. De aquí la importancia del estudio del pulso venoso y yugular. Igualmente, las oscilaciones en el registro de la presión del enclavamiento o presión capilar pulmonar reflejan los cambios en la presión auricular izquierda. Pulso venoso yugular. Presión venosa yugular. Al no existir válvula en la desembocadura de la cava superior en aurícula derecha, la presión en la yugular interna sufre oscilaciones análogas a las de la presión auricular derecha. Ondas A, C, seno X, V y seno Y. La onda C, en parte, se produce por la compresión sistólica que produce la carótida sobre la vena. Por eso las anomalías del pulso venoso yugular nos permiten detectar alteraciones funcionales en la aurícula derecha sin necesidad de cateterismos o procedimientos invasivos al paciente. El ideal de medir la presión venosa yugular es observando el latido de la vena yugular interna derecha, con el paciente en decúbito levantando el tórax unos 45 grados. Si se hace en decúbito, la vena estará tan llena por efecto de la gravedad que no nos permite diferenciar sus latidos, y si se hace en bipedestación, tan vacía que no se visualiza. Lo que se busca es la altura máxima en la que se aprecia el latido de la yugular con respecto al ángulo de Lewis, formado entre el manubrio y el cuerpo del esternón, siendo normal unos 3 centímetros de altura por encima del ángulo, que corresponden a unos 8 o 9 centímetros de agua de presión auricular derecha. Insistimos en que hay que buscar el latido venoso yugular mirando el movimiento de la piel sobre la vena, puesto que la yugular externa, que es fácilmente visible en las personas delgadas, no sirve, dado que muchos individuos presentan válvulas venosas en su desembocadura y la tienen ingurgitada de forma continua independientemente de la presión auricular. Por eso hay que centrarse en la yugular interna, que no se ve a simple vista, pudiendo deducir su altura en función de las pequeñas oscilaciones que sufre la piel en cada ciclo cardíaco, que estarán conformadas por las ondas A, C, seno X, V y seno Y.